María, de Jorge Isaacs, es una obra fundamental en la historia de la literatura colombiana, conocida tanto por su representación del amor trágico como por su profunda conexión con los elementos identitarios de Colombia. A lo largo de los años, María ha sido considerada como la más famosa historia de romance sentimental en territorio hispanoamericano, pero también como una novela nacional que refleja los valores, conflictos y aspiraciones de la sociedad colombiana del siglo XIX. Hoy hablaremos sobre la historia de amor entre los jóvenes Efraín y María. También atenderemos a los temas complejos que trascienden el romance de la novela, el papel de la esclavitud y la relación jerárquica con los esclavos, la concepción del ideal femenino y el impacto de la religión y la moral en la estructura social de la época. Comprobaremos si María ha soportado el paso del tiempo o, por el contrario, es tan solo una novela rosa anticuada. La novela María se sitúa en un periodo de profundos cambios históricos, sociales y literarios en América Latina. La primera mitad del siglo XIX en Colombia estuvo marcada por una serie de transformaciones políticas y culturales. En este tiempo, Colombia experimentaba una etapa caracterizada por el enfrentamiento entre fuerzas liberales y conservadoras. Fue una época convulsa, donde el poder caudillista tuvo un papel crucial. María surge cuando el romanticismo había alcanzado su plenitud en América Latina, momento en el que las obras literarias buscaban capturar la identidad nacional a través de la exaltación del paisaje y el sentimiento. Su autor, Jorge Isaacs, nació en una familia de raíces mixtas. Su padre era un inmigrante judío inglés que se estableció en Colombia para trabajar en la minería, y su madre era de origen catalán. La vida de Isaacs influyó notablemente en María. La novela contiene elementos autobiográficos, inspirados en sus experiencias juveniles, la situación económica de su familia y los paisajes del Valle del Cauca. Este contexto personal le permitió evocar en su obra los recuerdos de una adolescencia idealizada y cargada de nostalgia. Isaac se alineó con la corriente romántica al retratar en María un amor puro y trágico. La novela trata el tema del amor imposible, en la que obstáculos insuperables, como la enfermedad y la muerte, separan a los amantes, convirtiendo su vínculo en un ideal eterno e inalcanzable. Esta concepción trágica del amor conecta la novela con obras románticas europeas como Atala o Pablo y Virginia. No por nada lleva el nombre de la heroína y está narrada en primera persona por el enamorado, en consonancia con el modo romántico. Junto a esto encontramos una exaltación de la belleza del Valle del Cauca, con descripciones de una naturaleza idealizada y profundamente sentimental. María se destaca frente a las obras del romanticismo europeo en que el paisaje colombiano, concretamente su zona caribeña, no es un ambiente exótico, sino el propio de su pueblo. Un lector europeo verá el ambiente de María con cierto exotismo, el propio de la literatura romántica. Pero no es el caso de Isaacs y sus lectores colombianos e hispanoamericanos. De hecho, el carácter verdaderamente exótico de la obra se presenta en territorio africano, a través de la historia de la noble Nai, posteriormente convertida en la esclava Feliciana. El ambiente de María es uno que, insistimos, establece una visión de sociedad idealizada y organizada, que en muchos aspectos proyecta los valores con los cuales se deseaba consolidar el país en el XIX. La estructura jerárquica de la familia, el rol femenino en el ámbito doméstico y las relaciones de poder entre clases sociales son solo algunos de los temas que María articula y que, en conjunto, forjan una imagen simbólica del proyecto de nación de la época. El valor de María como la novela colombiana de referencia permaneció hasta la publicación de 100 años de soledad, novela que, curiosamente, se publicó 100 años después de María. La novela presenta el matrimonio y el amor conyugal como un ideal en torno al cual se organiza la estructura social, reflejando los valores tradicionales de la época y el rol central de la familia en la consolidación de la identidad colombiana. La familia representa en esta lectura de María el núcleo esencial de la nación. Es un sentido con que la obra instruye a los individuos para la vida social y propone una estructura familiar alineada con los valores de moralidad y orden esperados por la sociedad colombiana de la época.
Con esto no nos referimos a que el autor escribiera la obra con este propósito. Es lo que se podría suponer, y suponen algunos, atendiendo a estos valores tan castizos. Lo que tratamos de señalar es que la obra sirvió como instrumento para estos fines, pues es innegable que en María hay una añoranza por los viejos tiempos. La novela se publicó en un momento en el que la esclavitud todavía persistía, aunque ya había sido derogada. En la historia, los personajes de origen negro o indígena se presentan de una manera que refleja la jerarquía social durante la juventud del autor. Encontramos un tono paternalista para describir la relación entre amos y esclavos, representando a estos últimos como figuras subordinadas que de buena gana cumplen su rol en un sistema feudal y jerárquico. Los esclavos en la obra de Isaacs no aparecen como personajes que desafíen el orden establecido, sino como integrantes de un pasado idealizado en el que se refuerzan los valores de obediencia y sumisión. Hay, con todo, una tímida conciencia de su penosa condición, aunque tampoco ha servido mucho para librar al autor de las críticas. Algunos críticos han señalado que esta representación es una forma de invisibilizar los problemas reales de la esclavitud. Al presentar a los esclavos como parte de un pasado idílico de Colombia, Isaacs evita abordar los conflictos y las injusticias inherentes al sistema esclavista. La narrativa de María convierte a los esclavos en parte de un paraíso perdido. El machismo y los roles de género también se reflejan en María a través de la construcción de los personajes femeninos y sus funciones dentro de la familia. La protagonista, María, representa el ideal de la mujer romántica y sumisa, cuyo papel central es ser objeto de devoción y sacrificio, sin voz propia ni autonomía. Efraín, como figura masculina, asume el papel de protector y guía, mientras que las mujeres de la historia, incluyendo a María, están relegadas a roles de apoyo y dependencia. Un tema aparte es el del antisemitismo. Como dijimos antes, Isaacs tenía raíces judías por parte de su padre, y en la novela tanto el padre de Efraín como los de María las tienen. Es significativo que aquellos con raíces judías son víctimas de afecciones físicas. Los padres de María están muertos, y la misma joven padece un mal que será el que la lleve a la muerte. También el padre de Efraín está a punto de perder la vida a mitad de la novela. Pareciera, como han supuesto algunos críticos, que lo judío en la novela se presentara como una enfermedad genética. Es por cosas como esta que se dice que María, hoy en día, es elegible. Pero no perdamos el punto de vista, pues la novela trata, en primera instancia, del amor entre Efraín y María. Isaacs articula su relación como una experiencia trágica que conecta a los protagonistas con una tradición romántica, en la cual la pasión es insuperable y la separación es inevitable. Efraín y María enfrentan diversos obstáculos, como la oposición inicial de sus padres y al supuesto rival, Carlos. Logran superarlos, pero finalmente es la muerte la barrera insuperable. La imposibilidad de su amor se convierte en una fuente de nostalgia. Esta tragedia transforma el amor de los protagonistas en un sentimiento eterno, congelado en el tiempo, y convierte la historia en una representación de la ironía romántica, en la que la felicidad siempre queda fuera del alcance. Queremos destacar, además, un detalle que no hemos encontrado en la crítica académica. Poniendo en práctica la onomástica, vemos que tanto el nombre de Efraín como el de María vienen del hebreo. Efraín significa fructífero, esto es, lo que da fruto. María, por su parte, es la madre de Dios, aquella que dio a luz manteniendo su virginidad. El amor entre los amantes de la novela queda anulado a través de sus nombres. María, al igual que la Virgen, no puede contener en sí la simiente de Efraín. La consumación de su amor, por tanto, es algo imposible. Isaacs emplea una marcada idealización en la joven, quien encarna los atributos convencionales de la mujer romántica: pureza, dulzura y una belleza casi celestial. Se describe a la protagonista con rasgos ideales que refuerzan su imagen como símbolo del amor inmaculado. Una visión tradicional que elimina cualquier atisbo de sensualidad explícita, aunque manteniendo, como veremos enseguida, cierta tensión contenida. María posee, en suma, los atributos que la convierten en la novia virginal de América. A pesar de la recatada actitud entre Efraín y María, esta novela contiene un intenso erotismo velado. La sensualidad de María no se expresa de manera explícita.
En lugar de eso, Isaacs utiliza la gestualidad y las acciones cotidianas para insinuar una tensión emocional y física entre los protagonistas, ajustándose al discurso del decoro característico de la época. El relato evita una descripción directa del deseo físico, pero varias son las referencias sutiles que construyen una imagen de María que sugiere una sensualidad delicada y contenida. Cobra relevancia la opinión que mostró un cura sobre la novela en La Nación de Buenos Aires. La tildaba de peligrosa y a su protagonista, Efraín, de voyeurista. Con todo, este cura no iba mal desencaminado al suponer cierto erotismo en las flores. Isaacs las emplea como símbolos eróticos, para representar el amor y el deseo que Efraín y María sienten el uno por el otro. La floración del jardín y los paisajes vibrantes reflejan la intensidad de los sentimientos de los protagonistas, convirtiendo la naturaleza en un aliado que expresa lo que los personajes, limitados por las convenciones sociales, no pueden decir abiertamente. Y es que el erotismo en María se manifiesta en momentos aparentemente inocentes, como cuando Efraín observa a María en el jardín o al salir del baño. Escenas que transmiten un sentido de proximidad física y emocional. De esta manera, sin caer en el destape gratuito, se crea un balance entre la pasión romántica y el recato. Las miradas, unas veces directas, otras veces evasivas, son manifestaciones claras de la tensión sexual entre ambos. María es la historia de un adolescente enamorado, y Efraín, aun siendo un caballero con María y su familia, no puede suprimir el deseo carnal propio de su edad. Ahí lo vemos cuando trata con Salomé, la mulata, con quien no muestra reparos en elogiar su belleza y su cuerpo. Como hemos visto, María ha sido objeto de interpretaciones variadas y ha enfrentado críticas y burlas. Tras el fin del romanticismo, las nuevas generaciones de lectores vieron en esta novela un melodrama que ya nadie podía creerse. Sin embargo, la obra siempre supo mantener el interés de un público más selecto que no se atenía a las modas del momento. Entre los defensores de María encontramos a uno tan inesperado como Jorge Luis Borges. Borges argumentó que María no solo era legible, sino que también poseía un valor literario que muchos críticos pasaban por alto. Borges defendió que Isaacs no era más romántico que los lectores de ahora, y que el lenguaje de María poseía una calidad estética que anticipaba rasgos del modernismo. Para Borges, reducir María a una novela sentimental y limitada a un público juvenil era un acto de pereza crítica, que no hacía justicia a la complejidad de su estructura y su simbolismo. En su defensa destaca también que María no trata de engañar a nadie. En tiempos en los que la literatura actual adolece de cierta tendencia hacia los giros de trama y las revelaciones finales, María se mantiene como una novela honesta, en la que desde las primeras líneas el lector sabe, sin lugar a dudas, que esta novela terminará con la muerte de la joven que le da título. María es la historia de un amor imposible, pero también una obra que integra con maestría lo sentimental con lo simbólico. A pesar de las críticas, totalmente pertinentes, sobre su postura idílica frente a la esclavitud y el rol de la mujer, todavía se mantiene como una de las grandes novelas de la literatura colombiana y el romanticismo hispanoamericano. María es una mirada nostálgica a un momento tan vital en la vida como el de la adolescencia y el primer amor. Una novela que no tiene por qué sacarnos el llanto prometido, pero en la que es seguro que el llanto de su protagonista nos traerá recuerdos de juventud, amor y pérdida.